Solo contándole un poquitín cómo habíamos hecho la comunicación del TTIP en Albacete. Le contaba que habíamos, la primera vez que oímos hablar de esto, desde mi experiencia desde la muchos que están aquí, fue en mayo, que estuvo cuando esta asignación estaba en aquel momento, y vino a contarnos de esto que parecía más bien una película de ciencia ficción con espías incluidos. A muchos nos sonó un poco el tema así. Y después, en octubre, vino Verónica a hablarnos, a incidir con el tema que fue cuando nos planteamos acerca de la plataforma Prolifera. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar en octubre y a reunirnos y a buscar más información y a echarnos las manos a la cabeza con esta amenaza tan grande que tenemos. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos más o menos lo que es el tema. Algunos que son más jovencitos saben menos. O los que son también más mayores tampoco. Bueno, el caso es que tenemos la suerte de, en la plataforma nos habíamos planteado hacer varias actividades y una de ellas era traernos a la gente que está en Bruselas trabajando ese tema y sabe un poco del asunto. Y Florent es con el primero que hemos contado y le agradecemos un montón, que estaba cerca de Albacete y le hemos echado el guante por eso y se ha dejado. No sé si lo conocéis, él es ahora mismo el portavoz de EQUO en el grupo de los verdes europeos, dentro de, en el 2016 pasará a ser nuestro eurodiputado, porque como sabéis, las elecciones europeas pues, se presentó EQUO en coalición con los otros partidos, el segundo era Compromís, de manera que el periodo de legislatura se va a repartir entre Compromís y EQUO, de manera que están trabajando ahora mismo mano a mano con Jordi Sebastián, que es el eurodiputado actual. Entonces tenemos a nuestro futuro eurodiputado. Pues para quien no lo conocéis, él es ingeniero de caminos, de profesión, nació en Francia, pero sus orígenes están en el País Vasco. La familia, bueno, ¿Has vivido 10 años y has unido al País Vasco, no? ¿Ah, no? Criado. Como tienes familia en País Bueno, da igual. Puedes poner. Bueno, el caso es que es, pues ahora mismo es uno de nuestros puntales en el tema de ecología, es investigador, ha trabajado mucho en el tema del decrecimiento, estudios en cooperación y sobre todo pues ahora con el tema del tratado de libre comercio con Estados Unidos y de libre comercio e inversiones, porque las cosas van por los dos lados, pues fueron de los primeros que nos mandaba esta información, porque el grupo de los verdes estuvo desde el principio muy alerta con este tema. Entonces, en la plataforma estamos ahora mismo trabajando, pues afortunadamente, en muchos grupos, no solamente EQUO, estamos gente de Izquierda Unida y de Podemos, y de las organizaciones, de CATAC, de Ecologistas en Acción, de Comisiones Obreras, gente a título individual también. Llevamos pocas reuniones, pero la idea es estar pues, muy presentes con esto. En el pleno de la semana pasada, el pleno municipal, a través de Izquierda Unida, conseguimos dar voz a la pega, la amenaza del TTIP. Fue inútil porque el Partido Popular hizo caso omiso de este tema, pero se presentó. Hemos estado 2 días en la calle recogiendo firmas para ayudar a ese millón de firmas para que España esté también representada en la queja europea de este tema. Y bueno, pues si tú nos cuentas, nos introduces, nos cuentas sobre todo cómo está el tema actualmente. Tuvisteis hace unas semanas la reunión específica de cómo afecta el tratado al ámbito de las industrias alimentarias,
al tema de los alimentos, en caso de que el tratado se firmara, cómo pueda afectarnos a nuestro día a día y que sea esto, pues, esa ciencia ficción que desgraciadamente podemos ver materializada. Pues nada, Flores, muchísimas gracias. Y después pues tenemos un turno de palabras y así también aclaramos dudas que podamos tener entre las cosas que hemos oído y que no sabemos exactamente cómo definir. Una oportunidad única para que nos aclaren más. Gracias. Pues nada, venga. Si te quieres puedes sentar. Venga, vale, siéntate. Buenas tardes, ¿qué tal? Os he visto ya bastante alegres, ¿no? Sí. Somos un poco, vamos, las risas eso viene bien. Vamos a hablar de un tema que es importante, pero algunas risas viene bien. Y además ya sois expertos y expertas, ¿no? ¿Verdad? Te habéis contado, ya tenéis charlas, ya os habéis todo, vamos. De hecho, ¿quién me puede definir qué es el TTIP? Como sois expertos y expertas, me diréis que lo sabéis ahora, ¿no? Eso que la Lola nos ha dicho que son expertos. En líneas generales, ¿eh? Ya, los veo expertos, pero valientes poco, ¿no? Bueno, yo, antes de empezar, os voy a confesar una cosa que no sé si me gusta mucho, pero yo, por principios, no estoy ni a favor ni en contra de los tratados de libre comercio. Por principios, no. Yo, lo que sé claramente es que ahora mismo tenemos una crisis social enorme, una crisis social y económica, donde tenemos un socialismo de Estado para los más ricos y un capitalismo salvaje para los más pobres. Lo que sé también es que tenemos una crisis de deuda enorme, una deuda ilegítima en su gran parte de su cuantía. También lo que sé al mismo tiempo es que tenemos una crisis ecológica del copón. Es decir, que la gran contradicción que vamos a tener en el siglo XXI es la crisis ecológica, que es una doble crisis, una crisis energética y una crisis climática. De hecho, acabamos de terminar, hace una semana, como sabéis seguramente, la gran cumbre climática de Lima, en Perú, donde claramente ha quedado lo siguiente: es que estamos yendo hacia los peores escenarios presentados por los expertos científicos de hace esos días. Es decir, un aumento de temperatura de 4 o 5 grados de temperatura a final del siglo en comparación con los niveles preindustriales. Esto es la realidad. Una crisis sistémica donde además tenemos una crisis democrática, política, bien conocida en España. Entonces yo tengo clarísimo cuál es el diagnóstico. Y también tengo clarísimo que frente a esto quiero herramientas, quiero cosas que nos permitan conseguir alcanzar lo que podemos llamar una justicia social y ambiental para las generaciones presentes y futuras, para hombres y mujeres, para las personas que viven en el norte y en el sur, y esto siempre en armonía con el resto de seres vivos y sobre todo en los límites ecológicos del planeta. Y esto es el planteamiento de partida. Entonces yo, cuando veo al TTIP, me pregunto, ¿es el TTIP una herramienta que permite conseguir esos objetivos? Esta es la pregunta que me hago, y no otra. No me pregunto cómo se llama o si libre comercio o no. Me pregunto si con esta herramienta en concreto, este instrumento, podemos enfrentarnos a esta crisis sistémica y global que tenemos, que es social, productiva, económica, financiera, existencial, todo lo que queráis, a esta crisis. Entonces, miro el TTIP. Primero, miro lo que es, porque nadie quiere contestar lo que es el TTIP. Vamos a definirlo de forma muy simple. El TTIP o TTIP tiene diferentes nombres. TTIP es el acrónimo en inglés, porque en francés es TAFTA, y en español también tiene nombre, pero nadie lo sabe, es el ATCI, Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones, así se llama. Y que tiene como objetivo facilitar el comercio entre dos bloques económicos, que es Estados Unidos y Unión Europea. Facilitar, ¿verdad?, comercio e inversiones, haciendo dos cosas a la vez, muy importantes. Por una parte, suprimir cuanto más se puede las barreras tarifarias, es decir, los aranceles que quedan todavía entre las dos zonas económicas, que son muy pocos ahora mismo, porque ya quedan muy pocas barreras, de hecho. Vamos a decir que esto representa un 20% de lo que es el tratado, el TTIP. Y la otra parte es suprimir lo que son las barreras no tarifarias, es decir, adecuar las normas o los reglamentos entre lo que es la Unión Europea y Estados Unidos.
Esto es un tratado de libre comercio. Facilitar comercio de inversiones para tener, en fin, más crecimiento y más empleo. Eso está escrito en el mandato, que ahora conocemos, y ahora volvemos sobre el tema, en el mandato de la Comisión Europea para negociar el TTIP con el homólogo de Estados Unidos, que es el gobierno de Estados Unidos. Esto es el TTIP. Entonces vamos a ver, si eso es el TTIP, en principio tampoco suena mal, ¿verdad? Incluso podemos decir, pues genial, esto va a fomentar el empleo, esto va a fomentar el crecimiento. Volveremos sobre el tema del crecimiento, por supuesto. Pero tenemos que entrar un poco más en detalle. Y eso lo voy a hacer en tres partes importantes. Una es que veamos exactamente cómo se está negociando, porque tenemos que tener claro que la forma y el fondo van de la mano. Segundo, veremos cosas muy concretas de dónde afecta, como decías tú, cómo impacta el TTIP sobre las cosas más básicas de nuestras vidas, por ejemplo, el empleo, la salud, el clima. Y tercero, miraremos una cosa muy importante, que es el mecanismo más controvertido que tenemos ahora mismo en el TTIP, que se llama el ISDS, otro nombre un poco duro, porque al final es un mecanismo de arbitraje entre inversores y Estado. Y vamos a ver esas tres cosas. Y luego terminaremos viendo cómo se presenta la lucha de cara al futuro contra el TTIP. Primero, la metodología, las formas de cómo está haciendo ahora mismo la Comisión Europea con el gobierno de Estados Unidos estas negociaciones. ¿Cómo están haciendo? Pues con una forma muy simple, muy clásica de hecho para este tipo de tratados, que se llama opacidad. La opacidad. ¿Cómo funciona la opacidad? Pues que no sabemos nada. ¿Puede haber democracia con opacidad? Pues no, claramente. ¿Por qué molesta ahora? Porque molesta porque la gente, muchos ciudadanos y ciudadanas, nos damos cuenta que queremos decidir sobre todo. Y también queremos decidir sobre un tratado que tiene impactos directos sobre nuestras vidas. Por tanto, estamos pidiendo transparencia. Queremos saber primero, para poder decidir sobre algo, lo que hay dentro de este algo. Y llevamos con el Tratado de Libre Comercio, más o menos, 1 año y medio, 2 años casi de negociaciones. Pero esto es una cosa que lleva mucho más tiempo. Hace casi 20 años que está planteado entre las dos partes del Atlántico. Sin embargo, las negociaciones empezaron en junio de 2013. En ese momento, nadie sabía qué era el TTIP. Nadie. Yo recuerdo las elecciones europeas, cuando preguntábamos a la gente quién sabía del TTIP, había un valiente en la sala tirando la mano. Ahora mismo, toda la gente llega aquí más o menos sabiendo que existe esto. Lo cual es un paso adelante bastante importante. ¿Pero qué pasó? Pues que hay grupos políticos en el Parlamento Europeo que dijeron esto no es posible. No podemos estar negociando un tratado de tal grado entre dos bloques económicos más importantes del mundo sin que nadie se entere. Entonces fue ya a principios del año que los verdes europeos en el Parlamento Europeo decidieron preguntar a la Comisión Europea que les dieran el texto, el mandato de negociación. La Comisión Europea se vio obligada a dar este mandato. Y lo primero que hicimos nosotros fue filtrarlo hacia afuera. Eso fue la primera vez que alguien tenía acceso al texto de negociación entre Europa y Estados Unidos. Y a partir de este momento hemos empezado a poder hablar de algo. Pero hablamos de algo, pero solo tenemos un mandato. No tenemos el resto de los documentos. Porque hasta hace poco tenéis que saber que en el Parlamento Europeo solamente tenían acceso a los documentos una séptima parte de los parlamentarios europeos. Una séptima parte solamente. El resto no podía. Y esta séptima parte solamente tenía acceso a documentos que son limitados, restringidos y confidenciales. Incluso documentos que no podemos leer. Tenéis que ver, esto os parece James Bond. Vamos, porque vamos a una sala, se llama una sala sin acceso restringido, y aquí podemos entrar, pero no tenemos derecho de tomar fotos, y además están marcados los documentos, para saber quién lo filtra hacia afuera. Es una cosa secreta. Es decir, que realmente está muy controlado para saber dónde está la información y quién controla la información. Y eso es bien sabido, que quien controla la información, controla el poder. Eso son relaciones directas. Sin embargo, hemos conseguido varias cosas. Con la presión política, con la presión ciudadana, hemos conseguido por lo menos que la Unión Europea hiciera público el mandato de negociación. Eso fue hace más o menos 2 meses. ¿Os acordáis que hicimos una gran manifestación a nivel europeo? Más de 300 ciudades europeas hubo una manifestación contra el TTIP. Pues la víspera de este sábado,
la Comisión Europea entregó, filtró o dio a conocer por fin el mandato de negociación. Y dijeron, mirad qué transparentes somos. Pues claro, hace 6 meses lo habíamos filtrado nosotros, pero por fin algo fue. Y ahora mismo también dicen que todos los parlamentarios europeos tienen derecho en acceder a los documentos. No los americanos, pero no a los europeos. Lo cual, por fin, gracias, porque en el Bundestag, que es el Parlamento alemán, todos los diputados ya tenían acceso a todos los documentos desde hace meses. Por tanto, lo único que han hecho es poner fin a una situación anormal. Pero eso es la situación que tenemos ahora mismo. Estamos luchando cada vez más para tener más transparencia. No estamos pidiendo transparencia parcial, estamos pidiendo transparencia total. Total. Queremos saberlo todo, depende de los detalles que pueda haber. Porque lo que es muy importante también entender es quién tiene acceso y quién está condicionando este tratado de libre comercio. Porque realmente, quien está condicionando este tratado son las grandes corporaciones. Claramente. De hecho, hubo un informe que decía lo siguiente, que el 90% de las reuniones previas para preparar el TTIP entre Comisión Europea y agentes externos a la Comisión Europea eran multinacionales. Y el 10% restante eran los demás. Casos, ONGs, políticos, pero claramente quien tenía la voz faltante en estas transacciones eran las grandes corporaciones. Por supuesto, es normal que eso digan, pero que no digan solamente a ellas, esto es anormal. Y eso lo hemos denunciado claramente. Y también, una gran cosa que hemos visto ahora mismo con el TTIP es que la Comisión Europea rechaza el debate. No quiere debate, porque cuanto más debate hay, más tienen que explicar por qué lo están haciendo. ¡Ojo! Esto es peligroso. Tenemos que explicar por primera vez lo que estamos haciendo. Y de hecho lo que suelen hacer son debates no plurales. Hacen debate, yo estuve en un debate en Madrid hace poco, en el Parlamento Europeo, en la oficina del Parlamento de Madrid, invitaron a un representante de la Comisión Europea, un representante del Gobierno español, un representante del PP y un representante del PSOE. Nadie en contra. Claro, ¿qué pasó? Que la prensa dijo que esto era un problema de transparencia, un problema de pluralidad. Ellos mismos se están poniendo en su contra a la mayoría de las personas. Y además, como son tan prepotentes, no consiguen entender que su estrategia, a mí, me viene genial. Porque están haciendo el juego a la gente que estamos en contra del TTIP ahora mismo. Porque están alimentando esta realidad de falta de transparencia, falta de democracia y falta de diversidad. Y eso es real, porque además tenéis que ver a la Comisión Europea, cuando yo digo prepotentes, es que son muy prepotentes. Viven en otro mundo. Viven en una burbuja también institucional, donde no tienen claro lo que está pasando a nivel local. No están sintiendo el dolor, el problema de las personas. Y los tratan como idiotas. Los tratan como idiotas. En los debates del Parlamento Europeo, el ex comisario europeo que estaba encargado de esto, nos trataba como idiotas. Nos decía, es que vosotros no entendéis nada, no habéis leído los documentos, sois tontos. Eso nos decía. Ahora han cambiado. Entonces ahora intentan, por lo menos, no tratarnos como idiotas, sino dar los documentos, información, porque se han dado cuenta que están perdiendo la batalla, una de las ideas, y la batalla de la caída. Por ejemplo, me recuerdo hace poco que las redes son incapaces de contrarrestar el trabajo que estamos haciendo. Son incapaces, porque no tienen argumentos buenos para decir que el TTIP al final es tan bueno para vosotros y para vosotras. Porque aquí llegamos al contenido. Segunda parte, ¿qué nos lleva el TTIP? O por mejor dicho, ¿qué nos dicen ellos, la Comisión Europea, con sus documentos en mano? Lo primero que nos dicen es que es bueno para el empleo y es bueno para el crecimiento. Y tienen un informe importante, un informe que dice que gracias al TTIP vamos a ganar empleos. Lo cifran en 200.000, 300.000, según las cifras, según los escenarios, que todos son escenarios, y te dicen que a lo mejor en 2027 tenemos un aumento de PIB, de PIB, de 0,5%, si todo va bien. Y que esto va a suponer más exportación, más crecimiento y, por supuesto, más bienestar para las personas. Y además eso lo cifran en una cifra de 500 euros, más o menos 545 euros, por hogares al año. Eso es lo que nos dice. Entonces vamos a ver exactamente lo que significa esto. ¿Qué significa? Primero, que su informe está muy bien, pero son viejas o viejos modelos totalmente ajenos de la realidad. Ellos cuentan
que el sistema financiero o el sistema económico en el que vivimos siempre estará en equilibrio, lo cual hemos probado en los últimos años es una falsedad total. Segundo, te dicen que por cualquier empleo destruido por el TTIP, otro empleo será reconstruido o será creado, porque ellos siempre parten del principio que siempre habrá pleno empleo. No sé en qué mundo viven, pero desde luego viven en otro mundo que no es el nuestro. Y con este modelo económico neoliberal desde hace muchísimos años, que siempre se ha equivocado cuando hace proyecciones, nos dice que todo irá bien y tenemos empleo. Entonces, primero podemos negar, el modelo no es adecuado, porque no resuelve los problemas que tenemos ahora mismo. Segundo, nos dicen, esto nos dará 500 euros por hogar. Lo que hacen son estadísticas, porque piensan que vamos a ganar tal cuantía de dinero y que esta cuantía de dinero se va a repartir perfectamente entre todos los hogares en Europa, lo cual es otra falsedad, es una falacia, porque sabemos perfectamente que sobre todo cuando quien tiene beneficios son las multinacionales, esos beneficios no se reparten de forma equitativa entre la población. Luego te dicen también 0,5% de crecimiento. Primero, estamos arrugados por la cifra. Arrugados, 0,5. En 10 años, todo va bien. Yo estuve con el tío de la comisión y decía, esto no lo puedo creer, es impresionante lo que estás viviendo. Todo esto para 0,5% de PIB. De verdad. Pero además, esto tiene un problema casi filosófico detrás, sobre todo económico, porque lo que están diciendo es que gracias a este crecimiento de 0,5% dentro de 10 años, tendremos más bienestar. Y aquí te hacen una relación directa entre aumento del PIB y aumento del bienestar. Y esto sí que es una falacia. Y eso tenéis que tener clarísimo saliendo de aquí. Si una cosa tiene que salir de aquí es esta. Es que no existe ahora mismo en España y en Europa ninguna correlación entre aumento del PIB y aumento del bienestar. Esto es falso. Simplemente falso. Puede ser verdad y puede ser falso. Pero nadie lo puede probar ahora mismo. Y más bien sabemos que el crecimiento del PIB, que el crecimiento del Producto Interno Bruto, ya no es una solución. Es un problema. Es un problema para la crisis ecológica, porque no sabemos hacer crecer el PIB y enfrentarnos a la crisis ecológica que sea climática y energética. Por tanto, yo les niego la mayor en este caso. Es que vuestro plan no es un plan adaptado a la situación que estamos viviendo ahora mismo. No es un plan adaptado, porque me estáis diciendo que queréis crecer más, cuando lo que necesitamos justamente es construir una sociedad donde ya no dependamos del crecimiento. Entonces vuestro plan simplemente no corresponde a los objetivos que me he fijado al principio, que sea un mundo que viva dentro de los límites ecológicos del planeta. Eso si fuera poco, tenemos más, porque hace poco salió un informe, hace un mes y medio, 2 meses, salió un informe muy interesante, que utiliza otro modelo económico y que dice lo siguiente: yo utilizo el modelo económico de Naciones Unidas y vamos a ver, y voy a utilizar ya criterios un poco más lógicos dentro de la situación actual que estamos viviendo, y vamos a ver ¿qué nos da este modelo? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué nos dice? Pues es muy simple. Nos dice que esto va a significar el TTIP una disminución del PIB, lo cual tampoco está tan mal. Pero bueno, dentro de la discusión si PIB aumenta, PIB disminuye, dentro de este modelo disminuye el PIB. Disminuyen las rentas de los trabajadores. Disminuye, o mejor dicho, se reparte de forma aún más desigual las rentas de trabajo y las rentas de capital. Y si fuera poco, tenemos además desempleo. Se perderían en Europa 600.000 empleos. Y además, esto provocaría un grave desequilibrio financiero, es decir, tendríamos un sistema financiero más inestable que antes. Claro, podemos estas cifras y nos giramos y decimos a la Comisión Europea: por favor, ¿habéis visto esto? Yo os tengo que contestar: bueno, esto es un informe, no tenéis que creer los informes. Pues claro, yo tengo que creer. Y estamos en una situación tan absurda de que no quieren replantear sus informes, no quieren replantear sus criterios, sus escenarios.
Porque ahora mismo sí que le podemos pillar, le podemos decir, bien, lo que me estás diciendo, de verdad, no creo que sea tan así como le estás diciendo al principio, porque no es todo. Yo también conozco historias de tratados de libre comercio que han terminado muy mal. Eso es el problema también para ellos ahora mismo. Tenemos un poco de perspectiva hacia atrás. Sabemos lo que ha pasado en tratados de libre comercio entre países. Por ejemplo, América Latina es el mejor ejemplo de tratados de libre comercio que han provocado un ajuste a la baja de las normas, reglamentos sociales, laborales, de propiedad intelectual y ecológicos. Todavía México no se ha levantado de su tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Aunque es verdad que México partía con una desventaja muy clara en comparación con Estados Unidos, lo cual no es nuestro caso. Pero según así, podemos ver que los tratados de libre comercio no siempre aportan lo que te dicen. Es más, aportan otra cosa que no habían previsto. Por tanto, ahora que jugamos con un poco de ventaja, tenemos que saber hacia dónde nos adentramos. Pero eso es la parte de empleo. Vamos a ir a otras partes. ¿Qué decimos de la salud, por ejemplo? Pues dice la salud lo siguiente. Por ejemplo, los que más intereses tienen ahora mismo en firmar un TTIP son las grandes empresas farmacéuticas. ¿Les viene genial? Porque con esto lo que pueden hacer es regular hacia la baja también a nosotros, pero hacia lo alto para ellos, los patentes, por ejemplo. Es decir, tener patentes más sólidos, más a largo plazo, que permitan decir que, por ejemplo, los genéricos no pueden entrar en el mercado con tanta facilidad como ahora. Y eso es un problema de salud, es un problema de salud pública. Porque lo que necesitamos ahora mismo es menos poder justamente para esas farmacéuticas, menos patentes que cierran realmente el conocimiento y más apertura hacia medicamentos para todas y todos. Y eso necesita justamente más genéricos. También tenemos otro tema muy importante, porque hay una diferencia muy importante entre Estados Unidos y Europa. Se llama el principio de precaución. Que eso es el principio que tenemos aquí en Europa. Que al final lo que dice, más vale prevenir que curar. Esto es el principio de precaución. Pero eso en Estados Unidos no lo tienen. Ellos tienen lo que llamamos una evaluación de riesgos. Y además, la prueba de la culpa es inversa. Aquí en Europa, con la nueva legislación, ya no es nueva, ya tiene unos cuantos años, la nueva legislación química dice lo siguiente, es que los industriales tienen que probar que sus sustancias y químicos, por ejemplo, los pesticidas, no son peligrosos para la salud. Eso les obliga a hacer realmente un trabajo muy importante de impacto de sus productos sobre la salud de los seres humanos y los animales. Pero, ¿qué pasa en Estados Unidos? Que es al revés. ¿Quién tiene que probar que las sustancias no conllevan ningún problema para seres humanos, naturaleza y animales? Es la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos. Por eso, la diferencia es brutal entre ambas partes del charco. Tenemos en Europa más de 60, casi 70 sustancias químicas prohibidas por este principio de precaución, mientras en Estados Unidos apenas 1 o 2 han conseguido ser prohibidas. Y esto también es una cosa muy importante para la salud, un impacto directo. Pero podemos ir un poco más ahí. Podemos ver para el cambio climático. ¿Qué pasa para la energía? Si yo al principio he dicho, tenemos un problema climático real, muy grave, un problema energético muy grave, pues ¿qué va a pasar ahora mismo con el TTIP? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pensáis? Que vamos a reducir las emisiones de CO2 gracias al TTIP. Os recuerdo, según la Unión Europea, tenemos que reducir las emisiones de CO2 en un 40% en 2030. Esto es el objetivo oficial, tampoco es muy ambicioso. Es el mejor del mundo, ahora mismo, vamos. ¿Pensáis que con el TTIP vamos a reducir emisiones de CO2? La pregunta no es complicada tampoco, ¿eh? Claramente no vamos a reducir. Si nos dejan construir las centrales nucleares... No vamos a reducir porque lo que busca el TTIP es mayor inversión y mayor comercio transatlántico. Es decir, por ejemplo, mayor desplazamiento y comercio mundial. Cuando realmente si queremos reducir las emisiones, lo que sabemos perfectamente es que tenemos que relocalizar ahora mismo a nivel energético o a nivel alimentario. Tenemos que producir localmente lo que consumimos localmente.
Eso, desde luego, el TTIP no va por este sentido, por este lado. También lo que dice el TTIP, eso es la fuerte presión que tenemos detrás de las grandes corporaciones, nos dice, por favor, que en las contrataciones públicas no se meta que tendrá privilegio o prioridad las empresas locales de energía. Y eso es fundamental para nosotros, porque si pensamos de nuevo que tenemos que producir localmente para consumir localmente, lo que necesitamos son justamente, por ejemplo, fomentar cooperativas o empresas de energía sostenible a nivel local, tipo Son Energía. Es lo que necesitamos. Pero si tenemos una empresa multinacional que tiene la prioridad delante de esas empresas, no vamos a conseguir la transición energética de la economía y de la matriz energética insostenible hacia otra sostenible. Y eso es el TTIP. Es verdad que el TTIP, como decía el compañero, lo que abre es la puerta al fracking. Pero vais a ver cómo lo abre, no tanto con las normas, más con el último instrumento, esta herramienta que os voy a comentar, que es muy importante. Por final es el corazón de lo que hace interesante para muchas corporaciones el TTIP, que es, lo que os comentaba al principio, el mecanismo de arbitraje o el mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y estados. ¿Qué permite? Pues que hay un problema, una diferencia sobre cualquier tema dentro del tratado, pues lo que hacen los inversores no van a los tribunales europeos, no van a los tribunales del Estado, van directamente a este tribunal independiente, que es un tribunal que está fuera de la jurisdicción de los Estados. Por eso decimos que los Estados pierden soberanía. ¿Y por qué le interesa tanto a una corporación ir ante este tipo de tribunal? Porque tiene mucha más capacidad y posibilidad de ganar en este tribunal que en un Estado, lo cual es lógico. De hecho, calculamos ahora mismo, porque vais a ver que ya existen esos ISRS, esos mecanismos de resolución de conflictos, calculamos que en un tercio de los casos ganan las corporaciones, en un tercio ganan los estados y en el resto se ponen de acuerdo. Eso hay que decir que también las corporaciones han conseguido una parte de lo que querían. Y esto ya está pasando, es decir, que este mecanismo no es para nada nuevo, que no es nada nuevo. En todos los tratados de libre comercio existentes ya están y ya se están utilizando por parte de las grandes multinacionales. De hecho, los casos son cada vez más importantes, porque es la mejor forma que tienen, por ejemplo, de contestar una ley que ha sido hecha en un Estado. Por ejemplo, veamos ejemplos concretos. Uruguay y Suiza tienen un tratado de libre comercio entre ellos. Y Uruguay ha tenido una buena idea, reducir el consumo de tabaco en su país. Bueno, a mí me parece buena idea. Se debe ser fumador, pero para la salud pública es bastante bueno. Pero no sé que hay otros que... Pero bueno, vamos a decir que para el bienestar común, el bien común es mejor. Lo aceptamos, ¿verdad? ¿Qué hace Philip Morris? Utiliza el tratado de libre comercio entre Uruguay y Suiza para decir que están en contra de esas leyes que están haciendo, porque van en contra de los principios de libre comercio que aplica este tratado que tienen esos dos países. Por ejemplo, otro ejemplo, en Egipto, Alejandría, tenéis Veolia, que es una empresa francesa, bueno, si no sé si es francesa, es una empresa multinacional, que da servicio para las basuras, recogida de basuras. Egipto decide aumentar el salario mínimo para pagar mejor a los trabajadores. ¿Qué hace Veolia? Ante también el tribunal, el mecanismo de resolución de conflictos, porque esto va en contra de sus intereses, porque no estaba previsto al principio que los trabajadores se van a ganar de forma digna sus sueldos. Otro ejemplo, Yakarta, Argentina. Ahí que tenemos empresas, una empresa, Suez, que hace el agua, es decir, que administra el agua a las personas a través de un contrato privado con bien el Estado o las municipalidades. ¿Y quién dice? Que ellos no han llevado a cabo el contrato que estaba firmado. Entonces, los municipios dicen, nosotros queremos romper, queremos remunicipalizar la gestión del agua en nuestros municipios. ¿Y qué pasa de nuevo? Pues estas empresas van ante el tribunal para poder impedir remunicipalizar la acción del agua, a pesar de que ellos
no hicieron caso a las cláusulas del contrato que firmaron. Y esto, otra vez, es la realidad de este mecanismo de resolución de conflictos. Y por eso es tan importante. Por eso es realmente la piedra angular de lo que es el TTIP. Es por ahí por donde realmente pueden entrar, más bien a través de corporaciones. Porque que las normas vayan a bajar, eso no queda claro al 100%. Porque incluso Francia dice ahora que la cultura no quiere, por ejemplo. Incluso en los casos, Estados Unidos tiene normas mejores que las nuestras. Eso no sé si saben, pero saben, por ejemplo, en la regulación financiera, es mucho mejor Estados Unidos que Europa. En Estados Unidos hay gente que llegó a la cárcel después de la crisis. En Europa, ni tocar. Incluso, por ejemplo, en la legislación animal, California es mucho mejor que aquí. Sin embargo, lo que estamos jugando aquí no es Estados Unidos contra Europa. Si lo planteamos de esta forma, nos hemos equivocado. Aquí estamos jugando ciudadanía de Estados Unidos y de Europa contra las multinacionales europeas y estadounidenses. Porque las que ganan son ellas, las dos, de las dos partes. Y los que perdemos somos la ciudadanía, de ambas partes del charco. Eso tiene que quedar clarísimo. Este es el juego. Y el juego no solamente es ver lo que está pasando en este tratado entre Estados Unidos y Europa. Porque esto nos afecta directamente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos parece el demonio. Es el gran y nos va a comer. Por eso estamos moviéndonos tanto. Pero hay un montón de tratados de libre comercio ahora mismo en este mundo que estamos firmando en Europa con países más pobres, con países menos potentes que el nuestro, y no decimos absolutamente nada. Porque no nos da miedo. Y porque los que avasallan a nosotros somos nosotros. Eso tiene que quedar también bien claro. Ahora mismo se están firmando acuerdos de libre comercio, por ejemplo, entre Europa y África del Oeste. Se llaman los acuerdos de asociación económica. Aquí ni os dice nada. Sin embargo, se hace lo mismo, con los mismos mecanismos. Y estamos exportando una forma de funcionar que no es buena, tampoco para la ciudadanía de los países empobrecidos de África. Entonces, a mí me gustaría que al salir de aquí tuviéramos claro que esto es una lucha global contra el TTIP, por supuesto, contra el CETA. El CETA es el acuerdo transatlántico, pero no entre Estados Unidos y Europa, sino entre Canadá y Europa. Y este va a ser el primero en votarse en Parlamento y aprobarse, porque está mucho más avanzado que el TTIP. Y puede ser incluso más peligroso, porque si no se aprueba el TTIP, utilizarán las multinacionales el CETA para funcionar como si no hubiera pasado absolutamente nada. Están los acuerdos con África del Oeste. Están todos los acuerdos que se están negociando de forma bilateral con América Latina y con Asia. Y está además otro que está detrás, que es aún más peligroso que todo lo que he dicho, que se llama el TISA. Porque además este se está haciendo a nivel mundial con la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Y es para privatizar los servicios públicos a escala mundial. Para decirlo de forma muy simple. Es el TISA. Y lo negocian los que se autodenominan los amigos de los servicios. No es broma, así se lo digo. Los amigos de los servicios. Entonces tenemos que ponernos en este contexto global de todos los tratados que se están haciendo. El TTIP solamente es una puerta de entrada para entender lo que se está cociendo ahora mismo. Se está cocinando entre Estados Unidos y Europa, entre Europa y Canadá, entre Europa y África del Oeste. Y tener claro que tenemos que rechazar esta visión global de libre comercio, no por ser libre comercio, sino por dar más poder a las multinacionales, menos poder a la ciudadanía y sobre todo por no responder a los retos más importantes que comenté al principio. Porque los retos que tenemos es enfrentarnos a la crisis social, enfrentarnos a la crisis económica, enfrentarnos a la crisis ecológica y sobre todo superar la crisis de civilización que estamos conociendo. Y el TTIP en concreto, en general, los tratados de libre comercio, no responden a esto. Pero la buena noticia, y siempre hay una buena noticia al final, es que la lucha contra el TTIP va bastante bien. Va bastante bien. Porque hemos conseguido en muy poco tiempo pasar de el anonimato más absoluto del TTIP, incluso en esta lucha, a tener, hace 2 semanas entregamos el área de cumpleaños de Juncker. Juncker parece 70 años, pero tiene 60 años. Es que bebe mucho. Eso se sabe normalmente. Bebe y fume mucho, vamos, las dos cosas. Tiene 60 años y fue hace 2 semanas, fuimos a la Comisión Europea y le entregamos un cheque, un regalo de cumpleaños. Y ahí hemos conseguido
1.200.000 firmas. Porque sabéis seguramente que nos han rechazado la iniciativa nacional europea. Porque queremos tener una iniciativa nacional europea para entregar a la Comisión Europea para rechazar este tratado. Pero ellos nos dijeron que no podía entrar porque no era competencia suya, nosotros lo hiciéramos. Sin embargo, seguimos y hicimos una recogida de firma simbólica que ya está en más de 1.200.000 firmas. Y le dijimos a Juncker que vamos a volver con 2 millones de firmas. Y yo creo que vamos a volver mucho antes que su próximo cumpleaños. Y con muchas más firmas, muchos más países. Porque la cosa está cogiendo. Porque el TTIP al final es también para nosotros y nosotras una excusa para hablar del modelo económico que queremos, para hablar del modelo productivo que queremos, el modelo de consumo que queremos, de qué vida queremos exactamente y quién decide las cosas más importantes que hacemos ahora mismo. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué consumimos? ¿Por qué producimos? Eso no tiene que decir la Comisión Europea, tenemos que decirlo nosotras y nosotros. El TTIP es una buena excusa para hablar de esas cosas tan importantes. Por tanto, yo le doy las gracias a la Comisión Europea, porque gracias a ellos ya tenemos este debate tan importante. Por eso es muy probable, no sé si muy, pero es probable que el TTIP no vaya al final. Es probable. Vamos a tener en el Parlamento Europeo una resolución en abril o en mayo. Tenemos debates, creo que va a ser en mayo al final. Es una resolución donde los grupos políticos tienen que decir qué opinan del TTIP. No es una resolución vinculante, porque el papel del Parlamento Europeo es muy simple. Es decir, sí o no al final del proceso. Y una vez que ha dicho sí o no al Parlamento Europeo, todos los parlamentos nacionales tienen que hacer lo mismo, sí o no. Solamente si falta un Parlamento Nacional, el TTIP no puede entrar en vigor. Por eso os digo que es bastante complicado. No tiene mucho más complicado de lo que pensaba. Porque estamos cogiendo tanta fuerza y estamos poniendo las cosas muy claras que ahora mismo no saben cómo hacer para revertir realmente esta máquina que nosotros hemos puesto de marcha. No saben cómo hacerlo. Entonces tenemos que seguir presionando, pero sin olvidarnos de que hay más tratados al lado. Que el CETA, en la votación seguramente en el Parlamento Europeo será a finales de 2015. Y si lo meten el CETA, aquí sí que vamos a tener más problemas. Porque será una buena excusa para ellos para meter el TTIP. Por tanto, en la próxima convocatoria, creo que el 18 de abril hay una jornada otra vez de movilización, tenemos que quedar clarísimo lo que queremos. No queremos ni el TTIP, ni el CETA, ni el TISA, ni tampoco los demás tratados de libre comercio que os he comentado. Pero al mismo tiempo también tenemos que comentar lo que queremos, que eso es muy importante. Lo que queremos es relocalizar el consumo, relocalizar la producción, tener un cambio de modelo productivo y de consumo. Queremos una transición energética y ecológica de la economía, que permita crear empleo que sea justo, digno y además respetuoso del medio ambiente. Lo que queremos es más democracia, más redistribución de la riqueza. Y siempre y cuando, podemos decir, un tratado de libre comercio responda a esto, pues yo incluso firmo. Pero no es el caso y no creo que sea el caso dentro de los siguientes años. Por tanto, ahora mismo tenemos que ir con dos banderas. La bandera de lo que no queremos y la bandera de lo que queremos. Lo que queremos es un mundo más justo, más digno, donde somos capaces de vivir bien y felices dentro de los límites ecológicos del planeta. Gracias. Pues nada, pasamos a este turno de charla, de interactuar con Florent y pues nada, ahí tenemos una mano levantada por aquí. Luis Ángel y un montón más. Bueno, Luis Ángel, Vicente, Héctor y Mario y después paso por debajo. ¿Preguntáis y va respondiendo o no? Mejor tres o cuatro. Luis Ángel. Yo te quería hacer una pregunta, pero previamente le tenías que decir dos palabras, a dos preguntas previas, si aceptas el reto. Es fácil. La primera, ¿cuántos eurodiputados del GUE, o sea, del PIE, del Partido de la Izquierda Europea, están a favor del TTIP? Dices del GUE. Bueno, no sé, yo el GUE, cero. Cero. Verdes, cero. Cero. Yo no estoy en GUE, así que el GUE te puede decir todos los detalles. Vale, pues cero y verdes, eso, más a mi favor, cero. La segunda pregunta previa a la pregunta. ¿Cuántos eurodiputados españoles
del PP y del PSOE están en contra del TTIP? Esto es más complejo de contestar, porque además ha evolucionado la cosa. Porque el PP, pues en contra, todos a favor. Lo contrario lo va a decir y a favor de lo que no he dicho. Pero el PSOE ha evolucionado bastante, porque hace 1 año y medio votaban en el Congreso de los Diputados que sí era el TTIP claro y duro con el PP, no había duda. Ahora mismo, puedo decir que es muy diferente. En el último debate decían que el ISDS, el mecanismo de resolución de conflictos, pues ya no estaban a favor. Claro, entonces empieza a ser interesante, porque la lucha política ya se empieza a equilibrar. Por ahí va la pregunta, claro. Es decir, si esa es la realidad actual, y eso que ha generado un poquito, y ahora de los que estamos aquí en la sala, creo que los eurodiputados que nos representan, entre comillas, o en pensamiento, o en voto, o en partido, sí que están igual que nosotros en contra. Me recuerda como cuando aquí, en el Orfeón de la Mancha el director nos echaba la bronca a los que llegábamos puntuales. Aquí estamos convencidos. El tema es que yo creo que deberíamos de empezar ahí, por ejemplo, al votante socialista, a que exija a sus eurodiputados que no pueden aprobar esta barbaridad y seguir tan tranquilos. Digo socialista y también diría el PP, pero claro, no vas a hacer menos caso. Porque no puede ser que estemos haciendo paripés, yendo a reuniones y equivocamos la estrategia, o sea, estamos consiguiendo mucho. Pero yo creo que hay dos estrategias y es la que te planteaba. Una, ¿por qué no empezamos a llevar estas charlas, quieran o no, o se las metemos en vena o por osmosis, a los votantes y a los que sostienen, a los que nos están vendiendo? Y dos, ¿por qué no buscamos ese país o 2 países que rompan la baraja en el Parlamento? Porque en el nuestro, con mayoría absoluta, no vamos a poder. 2 estrategias que hay. Simplemente para mi curiosidad. Normalmente el concepto de negociación laboral que tienen en Estados Unidos es aquello de libertad absoluta, o sea, tú como individuo frente a la comunidad y negocias. Entonces, yo me imagino que eso implicará también cambios a nivel de legislación laboral. No solamente, lo digo porque es en cierta forma una manera de ver que la reforma laboral del PP no se puede mantener, sino que puede seguir evolucionando incluso cambiando el gobierno. Un segundo punto que quería comentar también es qué pasa con las transacciones financieras, porque los Estados Unidos son muy estrictos en cuanto a la gobernanza de las multinacionales que tienen su sede allí, pero no son tan estrictas en cuanto a vender la bazofia financiera a terceros. Nosotros, en ese sentido, Europa todavía es algo más estrecha o algo más seria. Entonces, me imagino que también tendrá una repercusión. A ver si nos podrías aclarar si sabes algo del impacto en estos 2 ámbitos concretos, en el tema de la legislación laboral y en el tema de transacciones financieras. Floren, buenas. Soy Héctor y, bueno, primero agradecer que contemos contigo. Formamos parte, yo, de todos los que estamos aquí de la plataforma contra el TTIP. Y la verdad es que en las recogidas de firmas, y para dar una explicación rápida a la gente, es un tema muy denso que cuesta bastante. Entonces, una pregunta con muchos matices. ¿Qué aspectos enfatizar en esa conversación rápida de 1 minuto para tratar de enganchar, convencer a la gente, no solo para que firme, sino también para que forme parte de la plataforma? Porque es un tema que da para noches y noches enteras hablando sobre los efectos negativos que puede tener en la economía local y regional y estatal y de toda Europa. Y segundo, al hilo de eso, si el día de mañana Syriza gana las elecciones en Grecia, o esperemos que en España también haya un cambio de gobierno, de una mayoría social, y se declaran rebeldes o de no aplicar, no quieren aplicar una vez esté aprobado el TTIP, que esperemos que no, ¿pueden salirse los países unilateralmente de ese acuerdo mantra, por decirlo de alguna forma? ¿Eso tiene cabida jurídico-legal en la configuración actual de la Unión Europea? Yo creo que ya casi, ¿no? Hay materia. Sí, Mario, si quieres más intervenciones, más. No te preocupes, vamos a ir con esto antes. Sí, ¿verdad? La estrategia, estoy de acuerdo contigo, está clarísimo que tenemos que conseguir esta gente. Y además te digo que está clarísimo también que el Estado donde vive ahora mismo es el PSOE, o los socialistas, socialdemócratas en Europa. Está
clarísimo. Les cuesta muchísimo mantener esa posición ahora mismo de apoyo total al TTIP. Les cuesta muchísimo porque su electorado, y lo hemos visto bien, su electorado que no es fiel o no es tan fiel como lo pensaban ellos. Por tanto, ahora mismo hay muchos partidos que están de capa de caída, los socialistas. Entonces, por aquí tenemos que entrarle muy duro. Y lo que estamos haciendo, además, pues ya lo que hicimos cuando hicimos la campaña contra el Cañete, por ejemplo, pues aquí lanzamos una gran recogida de firmas con Abad, por ejemplo, conseguimos 600.000 firmas y sobre todo lo que hicimos fue ir a por los socialistas. Funcionó bastante bien, ¿eh? No os creáis, funcionó bastante bien, sudó un montón Cañete. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y con el TTIP puede funcionar, porque además ya ha funcionado en el pasado. Tenemos que recordar que ya conseguimos rechazar 2 tratados muy parecidos a este. No sé si tenéis memoria, pero bueno, en el 98, por ejemplo, el AMI, se llamaba. El AMI, el Acuerdo Multilateral de Inversiones, por ejemplo. O hace poco, el ACTA, también. Que eran 2 tratados también que estarán hechos para liberalizar los servicios, o liberalizar el comercio, o liberalizar la inversión. Todo siempre es lo mismo. Y conseguimos echarlos a todos. También por la presión ciudadana. A pesar de que partíamos al principio con desventaja, porque siempre los que estamos en contra, al principio somos los mismos. Y luego vamos ampliando círculos y ampliando apoyos. Y se consiguen, no siempre se consigue, ojo, tampoco. Entonces les decía que es muy probable que lo consigamos, pero no es seguro. Si bajamos la guardia, por ejemplo, puede ser que no funcione. Pero esa es la estrategia, yo creo que aquí estamos de acuerdo. Lo decías tú, a nivel de derechos laborales. Pues yo creo que aquí sí que va a haber una ajuste a la baja bastante clara. Porque hay que en Europa, Estados Unidos, es que Europa ha firmado todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los más importantes, digo, fundamentales, y que Estados Unidos solamente ha firmado 2 de 8. Entonces aquí hay un juego muy duro de Estados Unidos para justamente tener reglamentaciones y normas más parecidas, pero claramente más adecuadas a las suyas. Y aquí sí que estamos viendo un peligro real. Lo segundo, sobre la regulación financiera que decías tú, pues no lo sé, la verdad, eso tenía que mirarlo. Buena pregunta. No sé exactamente cómo... No lo tengo claro. No tengo claro realmente si esto está dentro de las negociaciones. Porque el problema que tenemos es que no sabemos exactamente lo que hay y lo que están negociando. Eso es muy duro. Es muy duro, porque la falta de transparencia nos hace hablar de muchas cosas que todavía no sabemos si es así o no es así. Y eso no sé si entra en el paquete de lo que están negociando. Por eso te digo, que hasta aquí... Se ha ido un dato, aquello de, por lo menos, la dación en pago, que la tienen allí, la quiere quitar. Y parece ser que Obama ha dicho que no, que eso no le tocan porque eso, claro, rompe mucho tipo de cosas. Un detalle que he oído por ahí, no sé si lo habrás oído. No, tampoco, eso lo miraré, eso es interesante además. Sí, esta desprotección del que pide la hipoteca no la pueden financiar el Partido Demócrata por lo menos. Y por lo menos ha dicho que eso no va a entrar, o no se va a homogeneizar a Europa, donde hay ese tipo de cosas. Yo lo he oído, pero tampoco sé si es... Entonces, yo qué diría a una persona así, tienes tú 30 segundos, ¿no? Más o menos. El tiempo de entrar... Como mucho, 30, 45, un minuto. Un minuto a lo mejor de los casos, ¿no? Pues yo diría 3 palabras clave. Falta de transparencia. 2, pérdida de empleo. 3, poder para las multinacionales. En 10 segundos lo he dicho. Y destrucción ecológica. Pues yo lo diría siempre, pero si quieres convencer a la gente y eso no va a convencer a nadie. No sé tú, yo soy y sé que con este discurso no voy a convencer a las personas fuera. Él me decía, en un contexto normal de la ciudadanía que quiere crecer. Pues mira, vamos a ir a la destrucción de empleo. Estoy de acuerdo contigo. Eso ya tiene que estar en una... Bueno, y lo último que decías, pues la verdad, eso también lo voy a preguntar. La pregunta es buena. Si puede ser un país una vez que ha entrado. No lo tengo claro. No tengo claro. Lo tengo claro es que si uno no firma al principio, no se ratifica para el conjunto. Paréntesis, porque es que la defensa que lleva el Partido Popular, bueno, de manera informativa, el PSOE suscribió también la moción, con lo cual aquí votan a veces en contra de lo que deciden las direcciones federales. Pero bueno, eso ya es un poco... Parte de la esquizofrenia. La excusa que pone el PP para votar en contra es de que una vez se ratifique o se acuerde el TTIP, le tocaría a los Estados miembros de la Unión Europea decidir si se adscriben o no. Ratificarlo. Y que como ellos no tienen pensado ratificarlo, dicho textualmente por el portavoz del Partido Popular, pues que todavía es aventurar, echar las campanas al vuelo, pues decir que no a algo que todavía no está claro y está muy oscuro. Entonces... Sí.
Sí, pero si se hace mucho tráfico. Sí, bueno. Pero aquí te digo que es bien complicado, porque para que ratifiquen los 28 países, ellos saben que es un problema. Eso lo reconoce hace poco la Comisión Europea, porque están viendo que hay países, por ejemplo, como Alemania, dijo hace poco que el ISDS no quería. Francia dijo lo mismo. Entonces están viendo que, además, no hablamos de pequeños países, hablamos de países fundadores de la Unión Europea, que son los más importantes a nivel económico y de población. Entonces se le está haciendo bastante difícil la cosa. Pero es verdad que además nosotros lo votaremos en España, pero dentro de unos cuantos años, si llega a pasar. Entonces espero que haya habido un cuerpo electoral importante. Entonces tu pregunta es más al revés, tenemos que pensar más bien qué vamos a hacer para prohibir o para hacer lo máximo para que no entre en vigor dentro de 2 o 3 años. Y después que no hemos cambiado, digamos, la situación electoral aquí en España. Que ganemos España. Por ejemplo. Mario. En otro sentido, quería apuntar que casi es lo de siempre. Me ha venido a la cabeza una cita de Cicerón que dice que hay leyes perversas y funestas que tienen la misma legitimación que si fueran sancionadas por un acuerdo entre bandidos. Y estamos en esto. Es un acuerdo además secreto entre bandidos, que es un poco la política. Otra cosa es que el confundir el interés privado o el beneficio privado con el bienestar social, pues es el principio del Estado liberal del siglo XVII, y que estamos en las mismas. El problema es que realmente eso lo hace porque están las inversiones desesperadas, porque hay tanta acumulación que están la gente como locos de invertir y proteger la inversión, y eso se está deteriorando, o también lo hacen porque realmente estamos desalmados. Es decir, que tenemos contestación, quizá eres tú optimista en que podemos hacerlo, pero también a lo mejor, por lo que me has dicho de ecología, si realmente entras en que puede haber ni continuidad en la vida tal y como es, la conocemos, pues la gente está como flotando. Y realmente en las cosas que aquí movemos pues estamos lo que estamos. En Albacete y por ahí igual. Quiere decir que contamos con lo que estamos. Todo este complejo de sugerencia. A lo mejor resulta que es lo que estamos acostumbrados del siglo XVII, y por otra parte, ahora, o están ellos demasiado débiles porque hay un montón de dinero acumulado que está buscando inversión, o también tenemos una posición política tan débil, los que estemos en contra, que va a resultar que es esa la razón por la que nos intentan meter ahora lo que quizá en otras condiciones hubieran sido mucho más difícil, con sindicatos poderosos, con partidos socialdemócratas más formales. En fin, esa era un poco la sugerencia que quería hacer. Yo lo que iba a preguntar era lo que ha dicho Vicente, o a matizar un poquito lo que ha dicho Vicente, cómo iba a afectar o cómo podría afectar, en caso de que sigan por el camino que está diseñado, al marco regulatorio de las relaciones laborales. Es decir, cómo el TTIP, en caso de que se lleve a efecto. Yo no soy tan optimista como tú. Creo que, como ha dicho Mario, somos pocos, aunque seamos fuertes, pero somos muy pocos. Y entonces yo creo que va a profundizar en lo que ya se está viendo en España, es decir, la pobreza laboral. Es decir, mucho más empleo, a lo mejor sí, pero empleo como está pasando en España, empleo de 400, 500 euros. Entonces quería que profundizase un pelín más, que es lo que está diseñado en cuanto al marco regulatorio del país, que tenga la regulación laboral más débil para esas empresas que sean transnacionales. Eso es lo que nos contó Tom cuando vino, que la legislación laboral no sería la del país, sino la que tenga la empresa que quiera poner ese trabajo en otro sitio, se acogería no a la legislación laboral del país donde vaya a instalarse, sino del país donde ella tenga radicada su sede. Y entonces podría darse el caso de que contrataría, más allá de convenios laborales y de legislación laboral del país destinatario del empleo, con arreglo a unas normas que ellos se encargarían de ver de qué país procedería, que siempre serían las más favorables para las empresas. No sé si entiendes lo que te quiero decir, que quería que hablases sobre eso. Si sabes algo más, si nos puedes decir algo más sobre si se ha avanzado en ese aspecto. Yo quería saber cuál es el marco jurídico que permite a las comisiones negociar completamente a espaldas del Parlamento, porque solamente un séptimo de parlamentarios
tienen acceso a los documentos del TTIP cuando verdaderamente, bueno, vosotros habéis sido elegidos por la gente. Depende eso del hecho de que comisión y parlamento de momento vayan muy segregados. ¿Qué se puede hacer para que los parlamentarios tengan acceso pleno a los documentos que hemos leído? A ver, tú decías... La reflexión. Sí, ahora me resume la pregunta. Pero una cosa, primero, la palabra optimista. Quizás afinar un poco mejor. Yo, por ejemplo, no soy optimista sobre una cosa muy importante, que es la supervivencia civilizada de la humanidad, que es mucho peor. Pero sí soy optimista sobre el TTIP. Simplemente porque ahora mismo Estados Unidos está en una situación que van a cambiar el gobierno antes de finalizar las negociaciones. Aquí tenemos una ciudadanía que empieza a firmar de forma bastante masiva contra esto y tenemos el veterano. Por eso yo aquí lo veo que es un que podemos ganar. Pero también quiero resituar esto diciendo que, ojo, el TTIP es una de las muchas cosas que está pasando. Ni siquiera es lo peor de lo que está pasando, pero es lo que más moviliza ahora mismo a mucha gente. Por ejemplo, hacemos hoy, mismo día, una charla sobre el cambio climático, sobre Lima, Perú, que pasó la semana pasada, vienen 3 personas. Y para mí esto es mucho peor que el TTIP. Lo digo claramente, mucho peor. Porque sí que el cambio climático pone en cuestión realmente la sociedad que todavía no la conocemos. El TTIP no. Lo que hace es profundizar en lo malo que estamos haciendo. Más lo decíais vosotros dos, ¿no? La reforma laboral. ¿Cuál es su sentido? Es ajustar siempre a la baja. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen ellos? Es verdad que se aprovecha el momento. La famosa doctrina del shock, no me claro, eso está clarísimo. Pero también lo hacen por otras razones que tenemos que entender. No solamente es para joder a los demás. O bueno, no para jodernos a nosotros mismos. Es para joder a los chinos. Pero ahora mismo tenemos un bloque económico muy fuerte, que va a ser el más fuerte del siglo XXI, que es China. Ellos dicen que la única manera de mantener los valores occidentales, de esto estamos hablando, también la potencia económica occidental, es tener un mercado único entre Estados Unidos y Europa que permita contrarrestar China. O sea que no solamente es una cosa interna, tenemos que mirar un poco más amplio, es decir, cuál es la situación geopolítica que estamos enfrentando. Y ellos, como multinacionales, también tienen clarísimo esto, y los gobiernos también. Esto son varias cosas a la vez, por supuesto. Y aquí están aprovechando, está clarísimo también el momento político y social, con sindicatos muy débiles. Eso que en Estados Unidos tenían sindicatos bastante fuertes, mucho más de lo que pensamos en general, vamos. Y está clarísimo que lo que quieren aprovechar es esto. Lo que decías, lo que decía Tom en la última, eso tampoco queda muy claro que van a conseguir hacer esto. Porque otra vez estamos, que no conocemos los detalles. Entonces estamos, os podéis imaginar, este debate es muy interesante, ¿no? Estamos determinando algo que al final no conocemos tan bien. ¿Por qué? Porque nos dan los documentos. Y no nos dan los documentos, por ejemplo, de Estados Unidos. Porque eso puede ser que sea la posición de Estados Unidos. Porque no puede que sea la posición de Europa. Pero para no son tantos, tampoco vamos, quieren regular, pero tampoco están yendo tan lejos como pensamos a menudo. Los que realmente están yendo muy lejos son multinacionales de Estados Unidos. Pero luego tenemos acceso total a sus documentos. No sé qué total, no tenemos acceso a los documentos de otra parte. No te puedo decir, no te puedo contestar. Lo único que sabemos es el riesgo potencial que estamos viendo. No es la realidad de los detalles de los documentos. Es muy diferente. El riesgo lo conocemos. Es un ajuste a la baja de todas las, el derecho social, laboral, de propiedad intelectual o en la agricultura, por ejemplo, que decías tú al principio, ¿no? La alimentación está clarísimo, que también el ajuste a la baja es muy fuerte, porque el lobby más fuerte que tenemos detrás es el agrobusiness. Y lo que más interesa es un productivismo salvaje para vender más. Pero aquí la calidad, fuera. Eso no interesa. Producir localmente, fuera. Entonces, sabemos esto. Sabemos que la tendencia es la siguiente. Porque justamente para poder enfrentarse al gigante chino, la única manera para ellos es rebajando sueldos. Rebajando, en general, las condiciones de los trabajadores. ¿Por qué? Porque esto permite aumentar la famosa competitividad. Que eso es, vamos a decir que es el problema más importante que tiene la Comisión Europea, que tienen los gobiernos ahora mismo. Lo más importante es la competitividad, y la única forma de hacerlo es devaluando las condiciones de vida, o la manera, se puede hacer de diferentes maneras, pero devaluando esto. Por tanto, sabemos que por aquí van a ir, y sabemos que el TTIP es una piedra más dentro de ese camino. Y por eso necesitamos tanta transparencia, porque si queremos luchar en condiciones, también necesitamos saber exactamente lo que se está negociando.
Pero sí que hemos conseguido, lo decía al principio, hemos conseguido que ya no sea una séptima parte. Ahora hemos conseguido que sean todos los diputados que vayan a tener acceso a esos documentos. Pero queremos que tengan acceso a todos los documentos, no solamente una parte. Porque ahora mismo, como os decía, están así como clasificados entre limitados, restringidos y confidenciales, y los de no acceso. Entonces eso es la siguiente batalla. Ahora si ganamos esta, pero eso también se va a ganar si tenemos más apoyo social. Eso está clarísimo, vamos. Apoyo social, un poco como trabaja en el Parlamento Europeo. Podemos hacer otras cosas y otra vez no se lo aumentamos. Aquí no hay, vamos, es muy clásico como lucha, vamos, no es una lucha nueva. Tenemos que tener una capacidad de acción entre lo social y lo político. Y así se puede ganar. Vamos, aquí, que no os quepa ni la menor duda. Así se ganan las batallas. Por cierto, tenemos el tema de las firmas, hay papeles ahí fuera, para coger esta firma porque a pesar de que se han entregado ya unos regalos de cumpleaños, pues hay que seguir insistiendo. Hay países que han pasado de su cuota de porcentaje de firmas bastante más allá de... ¿Hemos llegado en España? ¿Hemos llegado a los 45.000? Sí, hemos superado, sí, ya la última campaña que hicimos esta semana, sí. Lo hemos superado, pero se sigue todavía con sí, tenemos que llegar a mucho, ¿no? Vamos, porque no tenemos... Esta recogida de firmas se hace en formato papel, tenemos papeles ahí fuera, pues si alguno lo ha firmado, queréis hacerlo ahora. Y también está la fórmula de la firma digital a través de la página web de la plataforma. Una pregunta. En los correos a nivel estatal del TTPI se decía que una de las previsiones que hacías tú es que en marzo se sometería a debate y aprobación el tema. ¿O cómo quedó eso? Creo que está. José, ¿tú querías hablar? Sí, yo, como todo tan concreto, voy a salir un poquito de nada. Respecto a lo que comentabas del consumo local, ¿eso lo habéis cotejado con el comercio justo, por ejemplo? Quiero decir, ahora mismo hay cierta afluencia de comercio justo, sobre todo con América Latina y parte de África. Y cómo quedaría desde el punto de vista de la teoría decrecentista ese tema, porque siempre me ha parecido que es uno de los puntos flojos, me parece a mí personalmente, uno de los puntos flojos. Y el otro es una apreciación que quiero, una especie de intuición que quiero compartir, que a mí me parece que el sistema capitalista, supongo que esta vez sí es posible que esté dando los últimos coletazos, porque no consigue, o sea, la economía productiva no la consigue tirar para adelante, quiero decir, no consigue tirar para adelante para todos, o sea, no puede haber, estructuralmente no puede haber un trabajo para todos, habiendo más dinero que nunca, más tecnología que nunca, más el progreso, ¿no? Digamos, ha llegado a unas cuotas realmente importantes. Resulta que eso está limitando el propio sistema capitalista y está haciendo que ya no sea rentable la inversión productiva y se tenga que ir hacia otras, hacia futuros, hacia cualquier cosa que sea no material, ¿no? Pero claro, lo material no da de comer, quiero decir que para el conjunto del problema y del planeta y según la población, las estimaciones de población que también vienen por ahí, hace imposible toda que esa economía realmente pasa un poquito como el feudalismo, o sea, el capitalismo, entre otras cosas, lo sustituye al feudalismo porque el feudalismo no puede dar de comer a todo el mundo. Y el capitalismo tampoco lo consiguió nunca, ahora es que la contradicción tan fuerte que hay entre el número de población y capital, y cómo se mueven los capitales, hace imposible ese desarrollo. Yo no sé si vosotros ahí en el grupo, en ECO o la izquierda en su conjunto está mirando ese problema, porque yo creo que hay un choque excesivo. Lo primero, gracias por tu exposición. Y esto es una impresión personal, que yo creo que el TTIP pues que no tirará para adelante, pero no por la presión que se puede hacer desde España, que creo que no va a ser mayoritaria, sino por otros países como Francia, porque a mí me cuesta mucho creer que en la ciudadanía francesa pues no defienda su administración,
su sistema de gestión pública, sus servicios públicos y que pasen a un proceso de privatización masiva. Yo creo que es algo, o sea, que lo llevan en sus genes y que tanto los partidos de derecha como centro como izquierda de Francia que lo consideran como algo, como su esencia. Y creo que por lo menos Francia, el planteamiento de un cambio de la gestión de los servicios públicos por parte directa por parte de la administración a una liberalización absoluta de la gestión de esos servicios públicos, creo que no se va a aceptar. No sé si estoy en el planteamiento correcto o como tantas otras veces, ¿no? Tenemos más esperanza en Francia que en nosotros. Sí. Yo no lo sé, como yo tengo un día en Francia, un día aquí, vamos, no sé, estoy con mi gente, yo soy francés, vamos, soy mujer francés, se supone, ¿no? Sí. Pero lo que dices, lo veo hasta cierto punto, porque además lo que está pasando ahora mismo, que tenemos un primer ministro que se dice de izquierdas y que es más de derecha, que a la gente de derechas, privatizando y diciendo que sus mejores amigos son las grandes empresas, pues mira, los genes se tenían bastante. Ya no los mismos genes que teníamos antes, digo yo, vamos. Porque lo que estás viendo seguramente es una imagen un poco idealizada de lo que fue Francia o lo que es Francia. La única cosa que Francia ha conseguido ahora mismo con el TTIP no son con los servicios públicos, no, para nada, es con la cultura. La cultura, vamos, es la cosa que en Francia no se toca ahora mismo. Dices cultura y ¡paf! Francia sale, no, excepción cultural francesa. Pero el resto, ahora mismo lo que dices tú de servicios públicos, no he hecho absolutamente nada, nada más con los demás. Os digo que cuidado con esto, con tener así como la imagen idealizada de Francia, porque ahora mismo también están siguiendo ellos el mismo camino que estamos viendo en todos los países de la Unión Europea, es decir, este mecanismo de ajustes a la baja, de bajar los sueldos, todo esto es generalizado. No hay diferencia sustancial entre España, Francia, Alemania, incluso de los países del norte. Están haciendo casi todos los mismos. La única diferencia es que unos estamos un poco más avanzados que otros. Y otros lo hacemos más a la bárbara que otros, porque tenemos el mismo punto. Pero la dinámica global es la misma. La caída, vamos a poder decir, la caída psicológica, simbólica, política, existencial de la socialdemocracia es la misma en la gran parte de la Unión Europea. Es la misma. Y decir que ahora mismo son socialistas en Francia me parece un insulto a la inteligencia. Es un insulto. El tío ya no es socialista. Es demócrata como Renzi, si queréis, vamos, pero socialista casi nada. Te digo, porque yo, o sea, desde aquí, vamos, tengo mis padres en mi medallito, y voy a menudo. Pero, no, eso no se puede decir de esta manera. Lo único que puedes decir ahora mismo es la cultura, un poco más. Para el TTIP, en concreto. Luego tú ibas al comercio justo. Es verdad que aquí tenemos un debate muy importante siempre entre los colectivos ecologistas y ecologistas en torno al comercio justo. Porque la verdad que el comercio justo tiene una cosa muy rara. Es justo, ecológico no tiene por qué ser. ¿Por qué? Porque importamos desde muy lejos productos hacia nuestro país. Y eso supone un gasto energético bastante importante de transporte, básicamente. Y eso está clarísimo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene que desaparecer el comercio justo? No, tampoco. Pero sí que tiene que reducirse, porque al final tenemos que entender que los productos que vienen de lejos son productos de lujo. Son productos de lujo. Esto estamos viviendo en la época donde pensamos que las cosas que eran de lujo hace 50 años ya no lo son. Pero eso es una ilusión, es un espejismo total. Eso es un espejismo. Pensar que podemos comer carne 2 veces al día es un espejismo. Pensar que podemos consumir siempre plátanos de Colombia, de no sé dónde, todos los días, es un espejismo. No es un espejismo porque es verdad que lo estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo ahora mismo? Porque tenemos capacidad energética para hacerlo. Pero de repente ya no será posible hacerlo. Coger el avión, como yo cojo el avión ahora mismo para ir a Bruselas a España todo el tiempo, es un espejismo que mis hijas seguramente no harán, porque no habrá energía barata para hacerlo. Por tanto, la pregunta no es tanto filosófica de si es bueno o malo comprar comercio justo. Por supuesto que es bueno. Es bueno para la gente que vive de forma digna en sus países. Pero de cara a las generaciones futuras no tiene tanto sentido. Tenemos que aprender a reorganizar lo que consumimos, lo que producimos y considerar que los productos que vienen de fuera, que siguieran viniendo como venían hace 2000 años, eso no es nuevo. La globalización como tal no es nueva. Pero no venían todos los días, eso es la diferencia. Y tenemos que poner el precio real de esos productos. El precio real es pagar la energía para que vengan hasta tu casa. Y el plátano ya no costará así como algunos céntimos en tu plato, costará mucho más. Entonces, para mí la reflexión es esta. Es decir, comercio local, por supuesto, porque es un tema de supervivencia que tenemos. Y otra cosa es el comercio globalizado, tiene que ser justo, pero tiene que ser mucho menor.
porque no hay planeta que lo aguante, básicamente. Y lo otro, porque la otra pregunta que hacías tú, ¿qué relación con la población? Pues mira, en economía ecológica decimos lo siguiente: el impacto ambiental de una sociedad depende de 3 factores importantes, ¿vale? Depende de la riqueza de una sociedad, el PIB, por ejemplo, de una forma, vamos. Depende de la población y depende de la tecnología. Y la relación es la siguiente: cuanta más riqueza de una sociedad, más impacto ambiental. Cuanta más población, más impacto ambiental. Y se supone que cuando mejor tecnología, menos impacto. Eso es la relación. ¿Qué está pasando ahora mismo? Que tenemos tal crecimiento de cantidad de riqueza, tal crecimiento de la población y tan poca mejora de tecnología que el impacto ambiental es cada vez más fuerte. Y es verdad que somos incapaces ahora mismo de tener un impacto ambiental débil en comparación con esos 3 factores. Entonces, ¿dónde tenemos que actuar? Y aquí es donde está el debate. Los más tecnocientifistas te van a decir tecnología. No tocamos los 2 primeros, tocamos nada más la tecnología. Aquí te dicen la energía de fusión, por ejemplo. ¿Eso nos va a salvar? Pues eso es mentira, no nos va a salvar. Porque lo que dicen los ecologistas con un consenso total es que tenemos que disminuir la riqueza, disminuir y repartir mucho mejor la riqueza. Y luego está el punto tabú de las izquierdas, del ecologismo, de la población. Entre los que dicen que teníamos que disminuir la población o los que dicen que más o menos nos podemos mantener con una población bastante alta. Yo no te voy a dar la solución, pero además es un tema bastante filosófico y ético que está detrás. De todas maneras, pues tiene clarísimo que algo que hagamos ahora mismo, vamos a tener una inercia tan fuerte de población que vamos a llegar a un pico en 2050. ¿Tenemos suficiente para dar de comer a todos? No lo sé. No lo sé. Lo único que sé es que cualquier especie de animal depende de sus 3 factores. La naturaleza tiene diferencia como especie animal humana, tenemos la tecnología que no tienen los demás animales. Pero cualquier especie animal que ha superado sus umbrales críticos de población y de riqueza, por decirlo de alguna forma, han colapsado. Eso pasa todo el tiempo. Bueno, eso es ecología pura y dura, vamos. Y lo que sé es que si seguimos de esta forma, creciendo cada vez más en cantidad y en población, vamos a colapsar. Eso está clarísimo también. Ahora han puesto la educación. Entonces, por eso, para mí el optimismo viene en casa. Muy bien, hace frío, ¿no? Me han puesto la colapso de repente ha habido un boicot, ha sido un boicot. La pregunta que hacía el compañero antes de terminar con el frío es una forma de decir que tenemos aquí. No, otra cosa. Sí, te leo, pero es muy rápido lo que te comento. Entonces, la cosa no es marzo, porque ha habido un cambio. Ha pasado de marzo a mayo, la resolución. Pero ojo, repito lo que he dicho antes. Es una resolución no vinculante. No es el voto final del Parlamento Europeo. Es una resolución que quieren hacer grupos políticos para decir en qué punto se encuentran, y para el PP sobre todo, los conservadores europeos y para los socialistas europeos, para dar un apoyo simbólico al TTIP. Eso es su objetivo. ¿Vale? Eso se trata. Entonces, habrá una resolución, habrá enmiendas para todos los grupos políticos, habrá, aparte de cada comisión de trabajo del Parlamento Europeo, informes sobre el TTIP. Creo que unas 10 comisiones van a dar un informe. Y al final va un informe final que se votará en el Parlamento Europeo, en plenaria, en Estrasburgo, en mayo. Y eso se trata. Pero eso no es el final del trayecto. El trayecto realmente del Parlamento Europeo será cuando se vote el documento final del TTIP. Y aquí será mucho más simple. No habrá enmiendas ni nada. Será un sí o un no. ¿De acuerdo? Entonces, creo que tenemos. Entonces, ¿es importante la resolución? Sí y no. Vamos. Yo creo que la vamos a perder. ¿Ves? Optimista otra vez, aquí lo sé perfectamente. Pero vamos a intentar, por lo menos, tener unas vías muy claras sobre transparencia y sobre el DSDS, sobre el mecanismo de resolución de conflictos, donde más podemos dañar el TTIP. Pero habrá, imagino, un apoyo del Parlamento Europeo, de la mayoría del Parlamento Europeo, al TTIP. Pero depende también, si conseguimos, dice el compañero, ir a ver a todos los socialistas, sobre todo a ellos, incluso UPyD también, con ellos hay que ir a tope con ellos, ciudadanos UPyD socialistas. Bueno, hay que intentar, No, porque es verdad que el PP ahora mismo, por ejemplo, no lo creo. Vamos, el PP español, porque hay otros PPs en el resto de Europa que son muy diferentes. Vamos, que son mucho más de centro, una derecha más social, por decirlo de una forma, incluso puede ser el PSOE, vamos, en muchos casos. A ellos sí que se pueden entrar. Y además esto se gana en España, pero sobre todo se gana en Europa.
Esto no es una lucha bueno, hay que salir un poco de esto. Aquí vamos a hacer nuestro trabajo, como si fuéramos una región más. Tenemos que llevarlo a nivel de Europa. Y eso va a ser un primer, vamos a ver un poco el pulso, si seguimos ganando un poco más de apoyo. Entonces, como plataforma, yo creo que el papel que hay es realmente ir presionar a los diputados que nos representan en el Parlamento Europeo desde España y decirles que como plataforma, como ciudadanía organizada, no queremos el TTIP por la transparencia, por la pérdida de derechos laborales, por la pérdida de empleos, por la ecología, por supuesto, a ver si les convence, y también por el mecanismo de resolución de conflictos. Yo creo que con esto podemos ganar bastante puestos. Otra pregunta que te quería hacer, aprovechando que eres economista ecológico, quería preguntarte sobre el tema de la bajada que tenemos ahora de petróleo. Entonces, es algo que, el precio del petróleo, entonces es algo que me gustaría que nos dijeras, ¿no? Como ecologista. Me extraña mucho pensando que se está comprobando que crece, ¿no?, la cantidad de petróleo que tenemos, pero que sin embargo debería ser que los precios subieran, ¿no? Y están bajando. La última intervención tú, porque han decidido que seamos independentistas. No, te quería preguntar si la sentencia que ha habido, o la sentencia, no sé si es sentencia, por el proyecto Castor de Castellón, o lo que ha pasado con las protecciones de Canarias, van en la línea de lo que podría ser a lo bestia el TTIP. Aunque no están en ese marco, pero sí podría ser eso, es decir, que las empresas estén por encima incluso de, por supuesto, no ya de la voluntad de la gente, sino por encima de cualquier marco jurídico razonable. Que le tengamos que pagar a Florentino por un proyecto que no se ha llevado a cabo, por ejemplo. ¿Sobre Castor? A ver, mira. No estoy seguro, no estoy seguro. Porque lo que ha pasado con Castor realmente es una cosa que es vergonzosa. Es una persona que se llama Miguel Sebastián, que fue ministro de Industria por el PSOE del gobierno 2008, que pone una cláusula abusiva. Parece que pase lo que pase, se termina el proyecto, Florentino Pérez, a través de sus empresas, cobrará. Y esto es casi inatacable, porque lo ha puesto en un real decreto. Eso no hay necesidad de TTIP ni nada. A Soto del Real. A Soto del Real directamente. Con Rajoy costeando. De lo que sabes. Con sus amigos, sus amiguetes. Esto es el caso del Castor. Por eso es vergonzoso. Y verdad, lo que es vergonzoso con nosotros es que detrás había una parte de la financiación que era europea, un 20% más o menos. Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es decir, en Europa también, es que vosotros habéis financiado además un proyecto que era piloto para vosotros, era un piloto de estrella, Castor, vamos. Y habéis financiado esto y habéis dado pues, todo el poder a un tío que no ha hecho absolutamente nada, y además que ha sido gran culpa de la empresa, porque ellos sabían perfectamente que había una actividad sísmica donde lo hacían. Entonces no es normal que ahora hayan cobrado la pasta, que son 1.300 millones de euros, eso ahí es una idea, que vamos a pagar los consumidores de gas y de electricidad durante 30 años. Esto es la realidad de Castor. Y eso no, te digo, pero eso TTIP o no, Esto ha sido, vamos, una cacicada de un tío con sus amiguetes. ¿Prefigura del TTIP o no? Pero bueno, si es esto el TTIP, pues agarrarlo... Es que eso es lo que digo. El TTIP podría ser esto. Esto podría ser el TTIP para las empresas. Sería una buena forma de verlo. Si es esto, podéis agarrarlo. Porque eso es lo único que ha hecho Sebastián. Para verificar por dónde irían los tiros. Sí, sí. Tú decías luego Lo de la bajada del... La bajada del petróleo. Por mí lo que ha pasado, básicamente, es muy simple ahora mismo. Ha habido una bajada de demanda. Un descenso de la demanda en los países del norte, principalmente en Europa por la crisis. Entonces, esto hace que el precio no haya subido tampoco, porque al final tienes menos presión sobre la producción y la oferta. Tienes una bajada de la demanda. Principalmente es esto. Y al mismo tiempo, otro fenómeno que es muy interesante, no sé si es la palabra, que es muy peligroso, es lo que llamamos el petróleo de la sangre. También. ¿Os acordáis los diamantes de la sangre? Pues que ahora mismo hay un montón de petróleo que ya no vienen de los países productores clásicos, sino que vienen, por ejemplo, los círculos mafiosos de Libia, por ejemplo, un estado caído, un estado fallido, que viene, por ejemplo, de Siria, otro estado fallido, y tiene un montón de contrabanda del petróleo. Entonces hace que hay otro petróleo que no estaba previsto y que vuelve a surgir. Pero esto es totalmente caótico, es decir, que esto es totalmente coyuntural lo que está pasando, porque sabemos perfectamente que de cara al futuro va a haber una bajada
aún mayor de la producción. Hace poco, si os interesa el tema, yo os invito a leer al compañero Antonio Turiel, probablemente es el que más escribe en España sobre el petróleo, que ha hecho un buen estudio con el último informe de la Agencia Internacional de Energía, que nos dice claramente que tenemos el techo de petróleo que ya lo hemos superado hace tiempo, que ahora vamos a lograr en 2012. Sí, en 2012, el petróleo no convencional, y ahora vamos a llegar al no convencional. Dice claramente que ahora lo que tenemos en los próximos años va a ser una disminución radical de la producción. La producción, en que en volumen no va a bajar tanto, pero en energía neta sí que va a bajar muchísimo. Porque ¿qué tenéis que saber? Cuando la gente os dice, por ejemplo, un economista os dice, no os preocupéis, tenemos un montón de petróleo, estamos produciendo más. A nivel de volumen, tiene razón. El volumen, es verdad que estamos subiendo un poco, no tanto como antes, porque antes era una línea así, ahora es una línea más así. Pero ¿qué nos dice? Que lo que importa no es el volumen, es la energía neta, la energía final que llega al consumidor. Porque antes era muy simple coger energía, por ejemplo, del subsuelo. Entonces se ponía muy poca energía para extraer muchísima energía. ¿Y ahora qué pasa? Que se pone muchísima energía para sacar poca energía. Entonces la diferencia entre la energía que tenemos antes, que tenemos ahora, es muy poca. Lo que tenemos que mirar es esto. La tasa de retorno energético. Es la tasa de retorno energético. Eso lo tenemos en Canarias, que para poder encontrar si hay petróleo están profundizando a 3.500 claro, metros. Eso entonces, es una barbaridad. Y para terminar, un buen ejemplo de sí que va a tener efecto, por ejemplo, el TTIP y que ya tiene efecto, por ejemplo, el CETA, os decía que el CETA no era el acuerdo entre Canadá y Europa. Pues, por ejemplo, se ha votado esta semana pasada en Estrasburgo, una directiva sobre la calidad del combustible fósil. Nosotros no pusimos los verdes, claramente, porque esto era una manera de introducir las arenas bituminosas. No sé si os suenan, las arenas bituminosas. Y esto, lo que ha sido, lo han conseguido al final meter en esto. Nosotros perdimos la votación, ganamos la votación, para decirlo de una forma, porque tuvimos la mayoría simple, pero hacía falta mayoría absoluta. Las cosas que ¿no? Pero perdimos y al final se va a poder introducir arenas bituminosas en Europa. Las arenas bituminosas vienen de Canadá. Y había una presión enorme de Canadá, justamente para decir, tú me introduces las arenas bituminosas y yo te firmo el CETA luego. Así que ahora sí que empezamos a ver contactos y relaciones directas entre tratados de libre comercio y lo que se vota en el Parlamento Europeo. No tanto a nivel legal, sino a nivel de presiones comerciales, diplomáticas. ¿Y qué son las arenas bituminosas? Dicho así no dice gran cosa, ¿no? Se llaman arenas de alquitrán también, son aceites petrolíferas, son arenas que tienen petróleo o aceite dentro, para recuperarlo, pero ya no es, como podéis imaginar, el petróleo que se buscaba hace 100 años, por ejemplo, que ya eran así como, bueno, casi petróleo líquido. Ahora es el petróleo que está en una masa de arena, de arcilla, que es muy difícil de extraer. Y además son minas a cielo abierto, como las minas de carbón que hay, por ejemplo, en Aragón, en León, en Asturias. Es igual, destroza totalmente donde se encuentra. Pero sobre todo, a nivel energético, es que es muy difícil de extraer, porque tienes que hacer todo un proceso para poder extraer el petróleo que realmente se encuentra en las arenas. Y eso necesita muchísima energía. Además de ser mucho más emisor de CO2 que cualquier tipo de petróleo convencional. Es un incumplimiento de cualquier compromiso de total. ¿Y entonces qué pasa? Pues que la energía neta es muy pobre al final, porque hacía falta muchísimos barriles de petróleo para sacar muy pocos barriles de petróleo, de arena, de alquitrán. Entonces, esto es el problema que tenemos de cara al futuro. Es que la energía, en general, va a ser carísima, poco abundante y de mala calidad. Cuando a toda la sociedad que conocemos, que hemos construido en España, en Francia, en el país del norte, en Suecia, en Noruega, se va a tener muchísima energía muy barata. Y esto ya no es posible. Entonces, para mí el reto es este. Os digo, más allá del TTIP, es el reto de la energía, porque la gran contradicción del siglo XXI es la ecología y es la energía. Y el clima, por supuesto, que eso va junto. Esto es la gran contradicción. Y si colapsa el sistema capitalista de una forma u otra, será por ecología. Y no va a ser por los derechos laborales. Lo siento mucho. Va a ser por ecología. Por ser incapaz de sostener tan contradicción tan fuerte. Entonces, no sé si respondéis optimista, pero bueno, esto será quizás la prueba de final. Gracias a la África, ¿no? Ahora sí. Han vuelto a subir a... Hemos protestado. Yo definiría lo que ha dicho Antonio, lo de la bajada, es un espejismo absoluto. Lo de la bajada del petróleo ahora mismo es un espejismo absoluto. Esto no se mantiene más allá, vamos a suponer en el mejor de los casos, 2 años. En el mejor de los casos. Es una ilusión absoluta, geopolítica y de, bueno, de las mafias, de un poco de crecimiento de la producción en general industrial, pero es un espejismo. En fin,
Y además peligroso. Y muy Peligroso porque la gente empieza a pensar que no va a bajar el petróleo, que nadie hace nada, y entonces no pondremos en marcha la transición energética, que lo cual tenemos que hacer ahora. Es verdad que es un espejismo peligroso. Bueno, yo creo que tenemos que terminar, porque además tiene que coger usted de regreso. Yo creo que la conclusión así en general es que tenemos que hacer que la ciudadanía sea un lobby importante en Europa, porque es lo único que nos puede salvar. Que cambie, así, cambie esos otros lobbies que son los que, esas multinacionales que están presionando tantísimo. De manera que sí que seguir alerta con todo lo que vayamos a ir haciendo, nosotros seguiremos comunicando, supongo que seguiremos teniendo gente presente que nos venga a contar en Bruselas cómo van las cosas, así que muchísimas gracias por todo.